Bueno, empezamos la clase de hoy. El tema de hoy es proceso craft, que bueno, esta diapositiva es una adaptación de una que usaba la profesora María Cristina Area, de la época que yo era adscrito en la cátedra de, de acá de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Sí? Le hice algunas modificaciones, pero básicamente es la misma presentación, así que no les obliga eh, reconocer el trabajo de los colegas. ¿Sí? Eh, yo A ver, habíamos trabajado ya un poquito en la clase anterior respecto a los tipos de pulpa. Habíamos dicho que teníamos dos grandes familias, por un lado las pulpas químicas y por el otro lado las pulpas mecánicas, que estaban como en extremos distintos de lo que se podría decir eh, una línea entre lo que sería, que comunica lo que es la energía química con la energía mecánica. En realidad es bastante más complejo que eso, porque hay muchos tipos de otras pulpas. O sea, no es que uno dice las pulpas químicas y estamos hablando de una sola cosa donde todas las pulpas químicas comparten procesos y características. No, no es así. Hay pulpados químicos de amplia variedad, ¿sí? Pero a los fines de lo que ustedes necesitan, sepan que existen otros tipos de pulpado, como ser, por ejemplo, el pulpado organosol, que es con solvente orgánico y no con solvente minerales, si se quiere, eh, como por ejemplo pulpados con alcohol, ¿sí? O biopulpados, por ejemplo, que se utilizan hongos o microorganismos que degradan selectivamente la lignina, por ejemplo, y eso permite la liberación de la fibra. Son claramente procesos que están en etapa, no tanto el organosol, sí por ahí el pulpado biológico este que les mencionaba, que están en etapa de investigación, todavía no se aplican a nivel industrial. Y son para usos particulares donde uno no solo piensa en la calidad de la pulpa, sino en todos los otros subproductos que uno puede obtener, ¿sí? Pensando ya más bien en el uso integral de toda la materia prima, no solo con los fines de obtener un único producto, medio que olvidándonos de los subproductos, ¿sí? Ese concepto de pensar en toda la cadena de valor y en el aprovechamiento integral de la materia prima, lo de la cadena de valor en realidad es otra cosa. El hecho de pensar los procesos en pro del aprovechamiento integral de la materia prima es un poco el concepto de biorefinería. ¿Escucharon hablar una vez del concepto de biorefinería o no? No, yo no. ¿Saben lo que es una refinería? Eh, había, partici- había participado de una charla que había dado ingeniero Melnechuk Sí. sobre. Él estaba trabajando algo sobre eso, ¿no? Él, en, en pocas palabras, Sí, tiene, no sé si lo tiene ubicás. una biorefinería. Sí, 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 lo conozco a Miguel, sí. Miguel, Sí, sí, hablando sí, sí, sí. en pocas palabras, tiene una biorefinería, montó una biorefinería en en un espacio industrial que tiene ahí en Sí, era cercanía de su allá por casa, Campo Viera, por ahí, ¿no? en Santa Ana. San Vicente, ¿dónde queda eso? Santa Ana, Ah, en Santa Ana, Santa Santa Ana, sí, Ana. sí. Sí, lo escuché, pero no entendí nada. No entendí nada de lo que. Sé que Bueno, hay algo de carbón y esa historia, pero no más que eso. pasa O que que iba por ahí, pero bueno. una vez más, cuando nosotros hablamos de biorefinería, no es que vos decís hay una biorefinería. El concepto de biorefinería es, se desprende de lo que es una refinería de petróleo, por ejemplo, ¿sí? En la cual uno parte de una materia prima que sería el crudo, digamos, el petróleo, y de ahí uno va haciendo distintos, sometiendo a esa materia prima a distintos procesos para obtener una amplia variedad de productos, ¿sí? Vos prácticamente cuando hablas de una refinería, no tenés residuos, ¿sí? O muy poco, digamos, ¿sí? Se tratan de optimizar los procesos justamente
para obtener gran variedad de productos, todos con usos comerciales, digamos, ¿sí? Eso es una biorefinería. Ahora bien, que vos optes por una materia prima o por otra, o por una determinada gama de procesos o por otro, va a depender también de los productos que vos quieras, y eso va a estar también en función del mercado y de las tecnologías disponibles y de la materia prima disponible. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que decía Miguel, por ejemplo, bueno, no sé lo que le decía a usted particularmente, pero él, por ejemplo, me consta que tiene un equipo que lo que hace es una pirólisis controlada, hablando mal y pronto, produce carbón con un proceso similar al que se utiliza hoy en día en las fábricas de carbón tradicional, digamos, que producen los colonos en la chacra, por decirlo así, ¿sí? Las condiciones de proceso son más o menos parecidas, la única diferencia es que él, de los humos que salen, hace como un condensado, si no me equivoco, y recupera los productos químicos del humo. Eso tiene dos ventajas. Por un lado te queda con el producto químico y por el otro lado es mucho menor el impacto ambiental. En contrapartida necesita más inversión en equipamiento y personal más calificado para controlar eso. ¿Sí? Pero te mejora los rendimientos, rendimiento del carbón por un lado, rendimiento global del proceso porque está obteniendo más cantidad de producto y ambientalmente es más amigable. Entonces, digamos, es un golazo. ¿Cuál es la diferencia? Y que necesitaban más inversión. ¿Sí? Y sé que Miguel está con muchas otras cosas. Él realmente es una persona que yo valoro mucho el espíritu emprendedor que tiene y la capacidad y el conocimiento que tiene y la maña que se da para, para llevar eso a la práctica, porque el tipo en realidad es ingeniero hidráulico, si no me equivoco. No sé si Sí, por hidráulico. ahí, yo sí. O sea, en realidad no es un tipo que sea ingeniero químico en particular, por ejemplo. Que vos decís, bueno, es más del palo. Él es el palo de la ingeniería, pero se va dando maña. ¿Sí? Él hizo igual la maestría en celulosa y papel. O sea, no es ningún improvisado, pero es muy autodidacta y tiene mucha capacidad con los fierros, ¿entendés? Es muy fierrero él. Un tipo realmente que yo le tengo mucho respeto y valoro mucho las cosas que hace. Miren cómo estamos yendo con las ramas. Bueno, en definitiva, Miguel, un capo. ¿Y qué decíamos de las biorefinerías? Que hay un montón. O sea, esta que yo le mencioné, que tiene Miguel, es una biorefinería de base pirolítica. O sea, que utiliza la pirólisis como herramienta para la separación y el aprovechamiento integral de la materia prima. ¿Sí? Hay otras biorefinerías que pueden ser de base química o de otras bases, ¿sí? Que lo que me permiten es separar cada uno de los componentes y a cada uno optimizar su uso. ¿Sí? En definitiva, ¿qué es lo que yo quería decir con esto? Que en la clase pasada, cuando nosotros hablamos de las pulpas químicas y las pulpas mecánicas, como que eran dos familias que estaban separadas, y que todo lo que pasaba dentro de las pulpas mecánicas era más o menos parecido, y todo lo que pasaba dentro de las pulpas químicas era más o menos parecido, bueno, sepan que no es tan así. Sepan que eso es una generalización que uno hace como para tener una idea conceptual más o menos general, ¿sí? Y que para lo que a ustedes les va a tocar en su campo laboral, es probable que sea más importante esta separación entre las craft y las mecánicas con refinador. Si ustedes tienen bien clara esa diferencia, ustedes ya van a tener unas cuantas herramientas como para salir al mercado laboral, y el día de mañana, si necesitan profundizar con lo que es biorefinería, y bueno, les tocará leer, digamos, ¿sí? Pero conceptualmente por ahí ya van a tener algún tipo de claridad. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos lo que quise decir? ¿No? Sí, Sí, sí. Además de que Miguel es un capo, eso quedó claro. sí. Bueno, continuamos entonces. ¿Sí? Entonces, si nosotros separamos la fibra mecánicamente, vamos a obtener
las fibras así. Algunas enteras, otras más rotas, ¿sí? Vamos a obtener pedazos pequeños, ¿sí? Haces fibrosos. Esto podría ser un haz fibroso, que es en realidad varias fibras pegadas entre sí que no llegaron a individualizarse, ¿sí? Trozos de fibra, ¿sí? Trozos de fibra entero, pedazos de fibra que se rompieron, etcétera, ¿sí? En general, uno ve las fibras estas y están un poco más rígidas, ¿sí? Como que son más duras. Esta otra fibra, en cambio, fíjense cómo se ve perfecto la pared celular y acá se llega a ver el lumen. ¿Llegan a apreciar o no? ¿Se acuerdan de las partes de la fibra, no? La pared celular y el lumen, ¿se acuerdan? Sí, sí se ve. ¿Sí? Fíjense cómo se llega a ver ahí, y son fibras que están en general bastante más enteras, ¿sí? Tienen igual ahí algunos fragmentos medio rotos por acá, pero en general como que están bastante más enteras, ¿sí? Individualizadas, no tan rotas, etcétera, ¿sí? Eso explica en parte, en gran medida, por qué la mayor resistencia de una pulpa química Kraft que una pulpa mecánica, ¿sí? Eso es uno de los fundamentos. Hasta ahí estamos más o menos claros. Sí. Que, ¿Puedes repetir lo último que dijiste después? que esto, digamos que, a ver, cuando yo hago una pulpa Kraft, yo le aplico energía química y obtengo las fibras como están acá abajo, de forma más o menos entera e individuales, sin romper demasiado la fibra, ¿sí? Esta diferencia que hay acá visual entre un disgregado de pulpa mecánica y uno de pulpa química explica en mayor o menor medida las diferencias de resistencia que hay entre una pulpa y otra. La pulpa química habíamos dicho que tiene mucho mayor resistencia que la pulpa mecánica. No, sí. ¿Sí? Bien. En general los rendimientos pueden variar, digamos, ¿sí? Nosotros habíamos hablado un poco de las pulpas mecánicas puras y las pulpas químicas puras, y en el medio hay una amplia gama que va a ir variando en función de qué proporción de energía yo utilice, ¿sí? Y qué tipo de procesos utilice, ¿sí? En general, cuando yo quiero, fíjense, acá podríamos decir que tenemos escala inversa, a ver si, no, acá no aparecía la flecha. Teníamos escala inversa, acá aumenta la resistencia, pero disminuye el rendimiento, y acá aumenta el rendimiento, pero disminuye la resistencia. Entonces, en función de lo que yo quiero obtener, es decir, del producto que yo quiero obtener, es decir, del mercado al cual yo quiero competir, yo me voy a inclinar más hacia un tipo de pulpa o hacia otro, ¿sí? Además, hay una cuestión tecnológica, no es simplemente yo digo, ah, no, sí, yo voy a producir pulpas químicas, sí, necesita una torta de plata para producir pulpas químicas, ¿sí? También va a depender de la tecnología disponible y los recursos disponibles, y una vez más, del mercado que yo quiero ocupar. Es decir, si yo digo, bueno, yo tengo un vecino que tiene una fábrica de papel, entonces yo voy a producir pulpa química para abastecerle a él. Minga, ¿no? Nos cierra eso, ¿sí? Cuando hablamos de pulpas químicas, una vez más, estamos hablando de inversiones muy grandes y por lo tanto necesariamente de escalas muy grandes, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuánto? Algo ya empezamos a ver en la clase de mercado. ¿De cuánto aproximadamente estamos hablando de una fábrica de pulpa Kraft blanqueada? Una nueva que se instala ahora. ¿En qué valor costaría? ¿En qué nivel, ¿En qué qué? nivel de producción por año estaríamos hablando? Ah, eh, un millón de toneladas al año, ¿puede ser? O re Bien. lejísimo. No, no, ¿Sí? no, 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 no le rasque por mucho. Un poquito más, 1,2 millones, pero bien, estás en el rango, estás en el rango. ¿Tenés idea de lo que estás hablando? Eso es muy importante. Ujú. ¿Sí? Y Arauco está por mucho menos debajo de eso, ¿no? Un tercio produce. Ponerle 350.000 350 toneladas al mil. año. Sí, 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 sí. Ok. Más o menos 1.000 toneladas por día.
si tienen oportunidad, yo no recuerdo si ustedes me dijeron que ya se pudieron ir a la fábrica o no. No, todavía no. Bueno, ahora con todo lo de la pandemia están parados los viajes. El año pasado no pudimos viajar y este año lo más probable es que tampoco podamos hacerlo. Pero en general ahí en Arauco y en Misiones se manejan toneladas por día, ¿sí? Pero le multiplica por la cantidad de días que se trabaja en la fábrica, que son más o menos, o sea, tener 365 días en el año, tener más o menos unos 20 días de parada de planta, podemos hacer número redondo de que si producís 1000 por día y tenés más o menos 350.000 por año, más o menos para tener número redondo, ¿sí? Y te descuidas menos también. Sí, pero llega a las Porque ahora hay 350.000. paradas largas, ¿viste? Parada de 30 días tenés. Sí, igual después le ajustan Ah. con... Le aprietan el acelerador si necesitan, ¿viste? O sea, Pero una fábrica en Brasil está hablando de 1.000.000 arriba, millón sí, 100, 1.2, 1.200.000. sí, 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 1.2 millones. Sí, sí. Tres, cuatro veces más, ¿viste? Sí, Pero estamos hablando de una fábrica que tiene 40 años más o menos, un poquito más si no me equivoco. O sea, no estamos hablando de una tecnología actual, es vanguardia. ¿sí? Sí, claro, estas fábricas nuevas, estamos hablando de fábricas modelo 2020, ¿viste? 2021, Sí, de acuerdo. tecnología de punta. Encima, como dato de color esto, eh, después cuando más adelante, dentro de un par de clases, cuando veamos los tipos de digestores, los digestores son los digestores Camir, ¿sí? Que es el fabricante que produce los digestores continuos, ¿viste? Y tienen todo un convenio, tienen el monopolio de los digestores continuos, básicamente, ¿no? Pero es tan copado, digamos, que ellos lo que hacen es, si yo, fabricante, le digo, bueno, yo quiero instalar un digestor, bueno, perfecto, no hay problema. Trae tu personal, lo llevamos a, no sé, a Finlandia, que se capaciten, que operen otro digestor de otra fábrica que ya está trabajando, ¿sí? Cosa de que cuando tu digestor esté funcionando, ellos ya sepan cómo funciona. Con la condición de que pasado mañana, cuando yo instale otro digestor, vos me dejes que vengan acá y miren tu fábrica. O sea, eh, es fantástico en ese sentido, está muy optimizado el uso. Después podemos discutir si está bien o si está mal, que esté monopolizado, las patentes y demás. O sea, eso ya motivo de discusión para otro día, digamos, que no tiene que ver con lo estrictamente productivo. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió más o menos lo que estamos hablando? Sí, Bueno, ¿dejamos acá? No, mentira. Digo porque no, como Andrés recién se está levantando por eso. No, no, estoy atento acá.